La paz de Dios esté sobre ti. En este día nos hemos dispersado de nuestros hogares y hemos salido al monte para grabar una palabra de aliento, una palabra que tiene gran importancia espiritualmente hablando. Nuestro hermano Álvaro Ortiz es el encargado de hoy enseñarnos la parábola del trigo y la cizaña y mostrarnos una interpretación muy diferente a la que normalmente escuchamos. Así que vamos a orar para poner en manos de Dios todas las palabras que van a salir de la boca de nuestro hermano Álvaro, para que sea el mismo Espíritu Santo que esté hablando a través de él. Te invitamos a cerrar los ojos donde quiera que estés y oramos. Amante Padre, Dios bueno que estás en los cielos, rogamos a ti hoy, Dios mío, nos presentamos delante de tu presencia y te pedimos que perdone todo y cada uno de nuestros pecados. Te pedimos que tu Santo Espíritu en este día sea quien esté dirigiendo todo lo que nuestro hermano Álvaro va a hablar, Señor, porque entendemos que no somos nosotros los que hablamos, sino tu Espíritu, Padre, que hable en nosotros. Pedimos tu dirección y tu poder en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Álvaro con nosotros. Bien, que la paz de Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de la pantalla. Como bien decía nuestro querido hermano Marcos, esta es nuestra cuarta parábola y lleva como título el tema, además de ser la parábola del trigo y la cizaña, nuestro tema sería la semilla de la salvación. De manera que yo quisiera que tú vayas conmigo al libro de Mateo en el capítulo 13 y en el versículo 24 en adelante. Y vamos a leer la parábola completa y luego vamos a dar versículo por versículo una interpretación que no es diferente en el sentido de que es una aplicación nueva o maravillosa, sino que en este momento vamos a verlo de una manera cósmica, de una manera universal, porque sabemos que el que presentó esta parábola fue nuestro Señor Jesucristo, y como todos sabemos, Cristo es la sabiduría hecha hombre. Entonces nosotros debemos a esta parábola especialmente prestarle mucha atención, porque generalmente la parábola del trigo y la cizaña siempre se ha denominado como que un individuo puede ser trigo y otro individuo puede ser cizaña. Entonces cuando nuestros predicadores, pastores y evangelistas presentan este tema del trigo y la cizaña, usted y yo estamos en el asiento calculando si somos trigo o si somos cizaña, y a veces, en la mayoría de las veces, estamos calculando y pensando quién es cizaña dentro de la iglesia. Sin embargo, más que esta interpretación que estamos acostumbrados a escuchar, hoy vamos a ver el trigo y la cizaña dentro de un punto de vista totalmente distinto y cósmico, vuelvo y repito. Por lo tanto, quisiera que vayas conmigo, como bien te dije, al libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, luego de la oración, la leemos bajo la autoridad, ¿verdad?, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Su bendición. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor Jesucristo da una explicación de esta cizaña, de esta parábola del trigo y la cizaña. Y nosotros vamos a leer la interpretación básica que nuestro Señor Jesucristo le da. Vamos a leer verso por verso. Dice el versículo 36 del capítulo 13. Entonces,
despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aparentemente los discípulos se quedaron analizando qué quiso decir el Señor Jesús. Respondió él, le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, presta atención. La buena semilla son los hijos del reino. ¿La buena semilla son qué? Los hijos del reino, ¿verdad? Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, ¿qué? Que oiga. Que oiga. Miren qué básico fue la interpretación o la explicación que el Señor Jesucristo le dio. Ahora, siempre debemos notar nosotros con mucho cuidado cuando Cristo habla. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el Señor Jesucristo le decía a los discípulos: yo quisiera decirle a ustedes muchas cosas, pero ustedes ahora no pueden sobrellevarla. Si le hubiese dado la interpretación cósmica que tiene este versículo, a lo mejor tampoco lo entienden. No entendía. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, que hoy en día nosotros podemos entender aún más abiertamente la interpretación del trigo y de la cizaña. Recuerda, el tema se llama la semilla de la salvación. Ahora vamos a leer nuevamente la parábola del trigo y la cizaña. Y lo vamos a analizar versículo por versículo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Nosotros sabemos que el campo es el mundo. ¿Quién es el creador de este planeta? Dios. Cuando Dios creó nuestro planeta, todo, según Génesis capítulo 2, era bueno. Y en gran manera. Génesis 1 y 2 dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Todas las cosas eran perfectas. Los animales, los frutos de la tierra, el mar, el sol, todo era bueno en gran manera, incluyendo Adán y Eva. Adán y Eva habían sido hechos por Dios perfecto y bueno en gran manera. ¿Verdad? Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cristo dijo que el que siembra la buena simiente es Dios, Cristo, ¿verdad? Dios creó este planeta y en Adán y Eva estaba la semilla de la verdad, la semilla de la perfección. Pero mientras ellos dormían, dice la palabra de Dios, que un enemigo sembró la cizaña dentro del trigo y se fue. Tú y yo sabemos que en Génesis capítulo 3, en un momento de descuido de Adán y Eva, por eso la Biblia dice, mientras dormían los hombres, refiriéndose obviamente a que Adán y Eva debieron ser vigilantes a la instrucción que Dios le dio de que él tenía un enemigo y que debían estar apercibidos por si éste aparecía. En un momento de descuido, ellos valga la repetición, se descuidan y Eva es abordada por este enemigo y hace que Eva coma del fruto y introduce en ella la cizaña. Acuérdate que en la explicación que Cristo da, dice que las cizañas sirven de piedra de tropiezo. De manera, en el momento en que Eva come del fruto, dice la Biblia que fue y le llevó a su marido, el cual comió, así como ella. Eva en ese momento tenía cizaña dentro del trigo y entrampó, lamentablemente, fue agente del enemigo de las almas para entrampar y hacer caer a su marido. Sembró cizaña dentro del trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En el momento en que en el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios, hay entre ellos, dice la Biblia, que se apaga la luz. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, se sienten desnudos y se esconden. Comienza a aparecer un sentimiento extraño, ¿verdad? No lo sentían antes. Mientras estaban en obediencia estaban bien. Pero después que desobedecen se sienten diferentes. Se sienten asustados, se sienten desnudos, se ponen ojos de higuera y aún así se esconden porque saben que hay algo malo con ellos. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El versículo 27, alguien más entra en escena. Mayormente nosotros pensamos que esta gente que dice: hay cizaña, ¿de dónde viene? Siempre pensamos que son estos predicadores que viven observando lo malo de la iglesia y viven atacando. Y dice: vamos a arrancarlo. Tiene quizá esa interpretación, pero lo que entran en escena aquí son los ángeles de Dios. Los siervos del padre de familia. Nosotros somos la familia de Dios mientras obedecemos. Los siervos de ese padre de familia son los ángeles que vienen y dicen: ven acá, nosotros estuvimos en el Edén cuando tú inaugurabas este planeta Tierra, según el libro de Job, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Ellos vieron que todo en la tierra era bueno, pero ahora ellos están observando una escena. Ellos están mirando que hay un problema entre Adán y Eva que no es normal. ¿Verdad que no? Entonces dice: ve acá, pero ellos eran perfectos. Siento como que hay algo que no cuadra. No se están portando mal, están escondidos. ¿Por qué se pelean entre sí? Y dice el Señor, Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y los arranquemos? Los ángeles de Dios son todopoderosos cuando Dios le da una orden. Cuando hay un pueblo, una ciudad o un individuo en rebelión abierta y ya no hay gracia, los ángeles están esperando la orden de Dios para exterminar. Porque la Biblia dice: la paga del pecado, la muerte. Ellos dicen: se te rebelaron. Y ustedes saben que el enemigo que se rebeló en el cielo, dice la Biblia, que no se halló mal lugar para él en el cielo. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron. Esta gente se rebelaron. Quiere que nosotros vayamos y arranquemos. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 29. Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Hay que explicar esta parte. No se le dio. Mucha gente se pregunta: ¿por qué Dios no eliminó a Adán y a Eva en ese momento? Y también dicen: ¿por qué no eliminaron a Lucifer en el momento de su rebelión? La respuesta está en la parábola del trigo y la cizaña. En este versículo está la respuesta. No podían eliminar a Lucifer cuando se rebeló, porque se rebeló porque había una cizaña dentro de él que le impedía obedecer voluntariamente y con amor a Dios. Había que dejar que la cizaña o cualquiera de los dos se manifestara en él, y así al final lo que se quedó como cizaña se ha destruido. De la misma manera, Dios permite que Adán y Eva revelen si van a dejar que la semilla de la salvación florezca en ellos y demuestren finalmente que por la fe en el Hijo de Dios, por la salvación en su Hijo Cristo, ellos serían salvos. No la arranquen. ¿Por qué? Porque lo mejor, arrancamos la posibilidad de que ellos se devuelvan del mal camino. ¿Se puede entender eso? Por eso Dios le dio la orden de no la arranquen. Y sigue diciendo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarlas en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a explicar esto ahora. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo entre ellos inmediatamente la manifestación de la cizaña. Incluso cuando Dios va a hacer una investigación de por qué ellos desobedecieron, Adán dice: la mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Exacto. Cuando Dios va y le pregunta a la serpiente, a Eva, ¿qué dice Eva? La serpiente me dio y yo comí. Dios fue el que creó todo lo que hay. Ahora Dios
tenía que resolver el problema en el que se metió Adán y Eva. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Iba a arrancar la cizaña del trigo? No, porque tendría que exterminarlo a ellos. Porque ya la cizaña estaba en el interior de ellos. Ya la tendencia a lo malo estaba en ellos. Escucha bien. Ahora Dios tiene que idear un plan para no arrancar la cizaña del trigo. Porque para arrancarlo, para exterminarlo, el hombre tiene que abandonar la cizaña. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios toma una decisión y da un decreto ante todo el universo. Dios le dice, le promete a Adán y a Eva que ellos van a tener un redentor. Que el límite, que Satanás iba a tener su poder limitado en esta tierra. Y que a pesar de que hayan gente que se levanten contra su prójimo, si dejan que la semilla de la verdad crezca en ellos, puede ser eliminada la cizaña y finalmente solamente ser trigo. En Génesis 3:15, Dios dice que alguien se iba a levantar de la mujer y va a pagar el precio, porque Dios ahora tenía que resolver ese problema, hermano. Dios creó al ser humano perfecto y ahora tiene un defecto dentro de sí y Dios no quiere eliminarlo. Porque los ángeles dicen, ve acá, pero esto fue hecho bien, ¿de dónde, cómo pasó esto? ¿Qué hacemos? ¿Terminamos? No, espérate. Tenemos que buscar una manera de cómo salvarlo sin exterminarlo. Por eso este tema se llama la semilla de la salvación. Adán y Eva, hermanos, entendieron perfectamente el plan de salvación. A pesar de que cuando Dios le muestra a ellos que estaban equivocados, a pesar de que Dios le pregunta a ellos y ellos se echan la culpa mutuamente y finalmente se le echan la culpa a Dios, entre comillas, Dios le da la oportunidad a ellos de que se arrepientan y de que reconozcan que solo había una persona en la tierra que podía resolver ese problema. Por eso Dios dice la Biblia en Génesis 3:21 que le hizo túnicas de pieles y ¿qué hizo? Lo vistió. Por eso la Biblia dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado en la misma fundación del mundo. ¿Saben por qué? Porque allí en el Edén comenzó Dios a resolver el problema en el que se metió Adán y Eva, el problema del pecado. El problema de la cizaña dentro del trigo. ¿Qué te quiero decir, hermano? En cada individuo en la tierra existe la semilla de la verdad y la semilla de la cizaña. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en Adán todos mueren, pero en Cristo, ¿qué cosa? Todos viven. Somos vivificados. Hay dos en cada individuo, hermanos. La diferencia es que cuando un individuo, un inconverso que no tiene relación con Dios directa, sabe que hay un Dios, a lo mejor cree en Dios porque le han enseñado, ha nacido en un continente que creen en Dios, sabe que hay un Dios, pero no hay una relación estrecha. Cuando reconoce que Dios es su Salvador, entonces Dios le enciende la chispa de la salvación, el trigo, y comienza a trabajar en la mente de ese individuo, de tal manera que lo que antes le gustaba y que a Dios no le gustaba, ahora no le gusta. Y que lo que antes no le gustaba, pero a Dios sí le gustaba, ahora le gusta. Porque comenzó a trabajar en él o ella la semilla de salvación. Ahora, hermano, nosotros podemos ver en el capítulo 4 de Génesis una evidencia viva de lo que estamos hablando. Caín y Abel van y presentan ante Dios una ofrenda, un sacrificio a Dios. Abel lleva su ofrenda, pero cuando se trata de Dios, cuando la adoración es a Dios, Dios tiene que especificar de qué se trata la ofrenda. Y como que Adán y Eva son los papás de estos dos muchachos, se supone que ellos sabían que lo que debían ofrecer era un sacrificio, porque eso fue lo que pasó en el Edén. Abel entiende y lleva un animal sin defecto y lo ofrece, un cordero.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento Abel está diciendo que quiere y que reconoce a Cristo como su Salvador personal. Y que para él poder erradicar de su vida el pecado, la malicia, la tendencia al mal, solamente lo puede hacer en Jesucristo. Pero Caín no hace eso. Caín deja que la cizaña se mueva en él. Es tanto así que el Señor le dice: Caín, ¿por qué decae tu rostro? No sabes que si haces lo bueno, serás enaltecido. Pero si piensan en hacer lo malo, el pecado está a la puerta y busca dominarte. Pero aún así, la semilla está allí y tú puedes ser su Señor. Tú puedes enseñorearte de esa tendencia. Solamente tienes que obedecer a Dios. ¿Podemos entender ese detalle? Entonces, por esto está aquí el trigo y la cizaña, para que nosotros podamos entender que trigo y cizaña lo tenemos todo, hermano. Tú en la iglesia no puedes calcular, fulana es cizaña, porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, como bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en sus últimos versículos, que él quiere hacer lo bueno, y no lo hace. Pero no lo hace, porque el mal está en él. Y comienza a decir: yo quiero hacer, pero hay una ley en mis miembros que batallan con la ley de mi mente. Y al final me gusta que dice: gracias doy a Jesucristo, que me va a libertar y que me libertó de este cuerpo de muerte. Porque Cristo introdujo en Pablo la semilla de la verdad. Y Pablo fue trabajando en la semilla de la verdad. Fue alimentando la semilla de la verdad. Y por eso, al final de su jornada, pudo decir: he acabado la buena batalla. He peleado. Por lo tanto, me está guardada la salvación. O sea, su vida fue alimentando la semilla de salvación y desapareciendo las cizañas. ¿Acuerdan que él consentía en matar y perseguir? Pero después se dio cuenta y Dios le dijo: ven aquí, este es el camino. Podemos entender esto, hermano. El trigo y la cizaña es más de lo que nosotros hemos estudiado. Dios, por medio de Cristo, siempre que habla, hermano, siempre que habla en términos literales, básicos y cósmicos. Hay que ir más allá, porque estamos hablando de la sabiduría hecha hombre. Y hay que leerlo todo con cuidado. ¿Cuál es el llamado en esta hora? El llamado en esta hora es que, como que somos cristianos, está sembrada en nosotros la semilla de salvación. Y nosotros podemos tomar la decisión de seguir alimentando la semilla de salvación, el trigo, para finalmente, cuando Cristo aparezca o cuando tengamos que dejar este mundo, ¿verdad?, haya florecido en nosotros el trigo. Y si vamos a alimentar la cizaña, vamos a saber que la cizaña trae como consecuencia, las cosas malas que como cristianos hacemos traen como consecuencia que somos piedra de tropiezo para los demás, y a Dios no le agrada lo que tiene que ver con piedra de tropiezo. ¿Entienden? Por eso es que cuando se habla de trigo y cizaña en la iglesia, no se habla de uno, de usted y yo, se habla de todos nosotros en sentido general. Ahora, usted y yo tenemos que decidir si vamos a terminar siendo solamente trigo o si vamos a terminar siendo solamente cizaña. Amén. Recuerden, Dios creó el plan de salvación para erradicar la cizaña. Dios no tiene ningún interés en eliminarte. Lo demostró con el trigo y la cizaña. Los ángeles dijeron: vamos a arrancarla. Dijo: aguanta. Porque a lo mejor arrancando nos desbaratamos el trigo. Espérate. Hay un plan para esto. Yo me voy a hacer hombre, voy a morir en la cruz del Calvario, y el que acepte la semilla de salvación en su vida va a ver que si bebía ron, era un borrachón, ya no va a beber. Si consumía droga, ya va a abandonar la droga. Si era un mal educado, ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a ir alimentando la semilla de salvación que Dios ha plantado en su corazón. Hermano, en el primer lugar donde Dios pone su voluntad, su ley, es en la mente. Todos los individuos nacemos con la mentalidad, con una conciencia que nos apercibe de cuando algo es malo y cuando algo es bueno, sin la necesidad de que nos den muchas explicaciones. El segundo lugar donde podemos ver que todo tiene un orden y que hay leyes en la naturaleza. Cuando las leyes de la naturaleza son violadas, hay consecuencias. Segundo lugar. Y el tercer lugar
y en el tiempo del fin, el más importante es su palabra. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber para nosotros alimentar la semilla de la verdad y apartarnos enteramente del pecado. Cuando yo pienso en Dios y en cómo los seres humanos lo culpan de lo malo que pasa en esta tierra, me incomodo un poco. Porque en Génesis, en el trigo y la cizaña, en esta parábola, Él demuestra que no tiene el mínimo interés de destruir a nadie. Nos da la oportunidad de que aceptemos la semilla de salvación y que la alimentemos. A ti, amigo que me estás mirando, Dios no quiere destruirte a ti. Tú no tienes la culpa de haber nacido con esa semilla de cizaña. Por lo tanto, el problema no es contigo, el problema es con esa semilla. Ahora, si tú tomas la decisión de que quieres que alguien acabe con esa tendencia a hacer lo malo, entonces Dios es esa solución. Y tu decisión debe ser aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Si ya tú estás en la iglesia, pero estás alimentando más a la cizaña, puede convertirte, repito, en piedra de tropiezo y se te puede complicar. ¿Cuál es tu deber? Alimentar el trigo por medio de la palabra de Dios, por medio del estudio, por medio de la oración y también por medio de la testificación y el compartir la verdad con otros. Compartir con otros lo que Dios ha hecho contigo. Así que, hermanos, repito, Dios no tiene ningún interés en eliminar a ningún ser humano. Dios tiene que acabar con el pecado, con esa simiente mala. Y de la única manera que puede destruir eso sin destruirte a ti, es tú obedeciendo a Dios, sometiéndote a la voluntad de Dios para que esa cosa mala se vaya desapareciendo de ti. La Biblia dice que David fue trigo y fue cizaña. Demostró que era un cizañoso cuando ¿qué? Cuando mandó a matar a un hombre para quedarse con su pareja. Pero en el Salmo 51 demostró, se humilló ante Dios y dijo, ¿sabes qué? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y le dice al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Quita de mí esta cizaña que me está matando. Y Dios no lo hizo. La Biblia dice que el hombre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Puede hacer lo mismo contigo, puede hacer lo mismo conmigo. Solo hay que aceptar la semilla de salvación. Yo espero que este tema haya sido de gran ayuda espiritual para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde y que haga florecer la semilla de salvación en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Poderosa palabra por parte de nuestro hermano Álvaro Ortiz. Rogamos a Dios que Dios siga poniendo sabiduría y entendimiento de sus palabras sobre él. Hemos podido aprender en este día que tanto dentro de nosotros está la tendencia a hacer el bien, tanto como la tendencia a hacer el mal. Tenemos trigo y cizaña. Ahora, hay un detalle, hay una historia que me llama mucho la atención para concluir. Y es que había un señor que tenía dos gallos, uno blanco y uno negro. Y cada vez que el señor lo iba a echar a pelear, siempre decía, va a ganar el blanco. Y cuando lo echaba a pelear, ganaba el blanco. Decía, va a ganar el negro. Y cuando lo echaba a pelear, ganaba el negro. Y se acercaron al señor y le preguntaron, ¿cómo usted sabe cuál de los dos gallos va a ganar la batalla antes de que entren en el ring? Entonces el señor dijo, fácil, yo soy el dueño, yo soy quien lo alimento. Cuando yo quiero que gane el blanco, no le echo comida al negro. De esta misma manera, apreciados hermanos, dentro de nosotros va a ganar la batalla quien nosotros alimentemos. Si alimentamos más el trigo que la cizaña, entonces va a ganar el trigo. Pero si alimentamos más la cizaña que el trigo, entonces va a ganar la cizaña. Así que el Señor te guarde. Vamos a orar. Y oramos en este día. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu santa palabra. Tu palabra es guía segura en medio de este mundo de caos, de rebelión y de confusión. Gracias, Padre, por sembrar en nosotros la semilla de la verdad. De manera especial queremos rogarte por aquellas personas que están viendo este video, que tú puedas bendecir en gran manera a esas personas, que puedas sembrar en ellos la semilla de salvación. Si hay alguien mirando este tema, este video, y aún no ha aceptado al Señor como su Salvador personal, que tu Santo Espíritu le asista, le haga entender, Señor, que para poder erradicar la cizaña de su cuerpo, necesita la semilla de salvación y pueda aceptarte a ti. También esos hermanos y hermanas que estamos batallando dentro de la iglesia para alimentar y que florezca el trigo, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, oh Dios, a alimentar solamente la tendencia al bien, al nuevo hombre,
para que se pueda morir finalmente el viejo hombre y desaparezca por completo la cizaña. Padre, gracias por escuchar esta oración, porque te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te guarde. Chao.